Existen muchos misterios alrededor del asesinato del presidente John F. Kennedy, tanto los motivos como el número de tiradores o personas implicadas, pero uno de los puntos que sigue generando preguntas es la misteriosa identidad de una mujer bautizada como Lady Babushka, por el pañuelo que le cubría la cabeza al estilo ruso y su vestuario aparentemente anticuado que incluía una gabardina, y que según se piensa podría tener imágenes inéditas del crimen o incluso pertenecer al grupo de personas que lo organizaron. Algunos testigos afirmaron que esta misteriosa mujer poseía una cámara de buena calidad, motivo que ha llevado a muchos a especular sobre la calidad de las imágenes que pudo tomar, ya que se encontraba muy cerca del presidente en sus últimos momentos. El caso es que cuando se realizaron los disparos, Lady Babushka no solo huyó o se tiró al suelo para protegerse, sino que continuó grabando la escena con un aplomo poco apropiado para el momento tan caótico. Además, corrió un trecho junto con los policías para poder conseguir más imágenes con su cámara. Lejos de parecer alertada o asustada, Lady Babushka solo se ocupaba de grabar la escena con el mayor detalle posible. Una vez que Lady Babushka llegó hasta la calle Elm, abandonó el escenario del crimen para no volver a aparecer jamás. Pese a los reiterados intentos de la policía por identificarla y revisar el material que hubiese podido grabar con su cámara, en busca de pistas o pruebas que le ayudasen a esclarecer los hechos. No son pocos los que aseguran que sus imágenes pueden ser con diferencia las mejores del asesinato de Kennedy, y que quizá el FBI llegase a identificarla y después a requisar y guardar bajo llave sus grabaciones. Según algunos partidarios de la teoría de la conspiración, esta mujer habría sido coaccionada para no revelar la información sobre el tema, obligada bajo amenaza a no revelar jamás su identidad. Otra posibilidad es que efectivamente lograse escapar del cerco policial y no hubiese difundido el material por miedo a represalias. Sea como sea, la identidad real de Lady Babushka ha sido objeto de innumerables preguntas sin respuesta. Incluso se dio el caso de una mujer llamada Beverly Oliver, que aseguraba ser la misteriosa mujer del pañuelo, y que afirmó que dos agentes del FBI le habían requisado tanto la cámara como la película original. También dijo conocer a Jack Ruby, dueño de un local cercano, quien le presentó a Lee Harvey Oswald. Jack Ruby mató a Oswald antes de que éste pudiese ser juzgado por el asesinato de Kennedy, terminando con la posibilidad de esclarecer algo. Estos testimonios le sirvieron para publicar un libro de moderado éxito sobre la conspiración, pero los investigadores oficiales le han descartado por contradicciones en sus testimonios. Tal vez sea una de las leyendas más conocidas a nivel mundial, y quizá también una de las que más atracción han suscitado a lo largo de los años desde su descubrimiento. No estamos hablando de otra que no sea la del famoso monstruo marino que habita las aguas del lago Ness, cercano a la ciudad escocesa de Inverness. Conocido mundialmente como Nessie, esta legendaria criatura fue vista por primera vez en 1933, aunque antes había sido protagonista de dos historias que hacen referencia al espectacular ser, pero que han sido puestas en duda por muchos. La primera de ellas data de 365, y se hace eco del hecho de que San Columba habría salvado a alguien de las garras de un monstruo en el lago Ness. La segunda es un poco más reciente, de 1868, y se trata de un artículo publicado en el Inverness Courier, que rescata unos rumores que circulaban sobre un pez enorme, que vivía en las profundidades de estas aguas. En el año de 1930, otro periódico, esta vez el Northern Chronicle, publicó otra noticia que hacía referencia a una extraña experiencia en el lago Ness, calificado por muchos como un dragón, por otros como una gran serpiente marina, y por algunos otros como el último plesiosauro, un animal prehistórico. Lo cierto es que Nessie sigue dando de qué hablar y conforma una de las mayores atracciones turísticas de Escocia. Existen no solo descripciones, sino que también fotografías, si bien tienen poca definición y están tomadas desde una distancia considerable. Los escépticos atribuyen a los diferentes avistamientos que han tenido lugar del monstruo a una serie de posibilidades causas. La principal de ellas, y que cobra cada vez más fuerza, es la que defiende que son producto de un espejismo provocado por los efectos del agua, olas y demás movimientos marinos, o por las distorsiones de luz. Asimismo, la formación en filas de algunos animales de otros elementos como podrían ser los troncos, también podrían haber llevado a un engaño. De lo que sin embargo no hay duda, es que Nessie, junto con Pie Grande o el Yeti, es uno de los misterios más polémicos y seguidos por el público. Desde hace más de un milenio, los japoneses cuentan con su propio Triángulo de las Bermudas, una zona situada al sureste del país y en el que son más frecuentes las desapariciones de barcos, desde pesqueros hasta acorazados e incluso aviones militares.
Este lugar es conocido por los marineros como el Ma no Umi o Mar del Diablo, y durante mucho tiempo se atribuyeron estas desapariciones a la presencia de dragones y bestias marinas que hundían las embarcaciones. Se encuentra situado en los alrededores de la isla Miyake, a unos 100 kilómetros del sur de Tokio. Son muchas las leyendas acerca del Mar del Diablo, pero quizá la más popular sea la de un antiguo reino sumergido, un lugar en el que el tiempo se detuvo en algún momento y que permanece eternamente bajo las aguas. También hay relatos sobre la aparición y desaparición de islotes, algunos de los cuales fueron cartografiados para no ser vueltos a encontrar jamás. Otros testimonios nos hablan sobre fluctuaciones magnéticas en la zona y problemas con los sistemas de comunicación de los barcos. Innumerables son los informes sobre desapariciones en el Mar del Diablo, y pese a que muchos de ellos son fraudulentos o se han demostrado que no eran del todo exactos en sus detalles, aún continúan sin explicación otros tantos incidentes. La única ocasión en que el gobierno de Japón tomó medidas para explicar las desapariciones fue en 1955, cuando financió una expedición científica a bordo de un barco llamado Kaiomaru 5. Desgraciadamente, este proyecto terminó de forma fatídica. Cuando el barco se hundió en la zona, saldándose con la muerte de todos sus tripulantes, la investigación sobre el incidente concluyó que se había producido por causas naturales, y debido a la gran actividad volcánica que se produce a 12 kilómetros de profundidad en la zona. Pero no es esta, ni mucho menos, la única leyenda que circula por Japón, ni el único lugar misterioso. Elizabeth Short, nacida en Boston, fue una mujer de humildes orígenes, y que conoció la desgracia desde muy joven, siendo abandonada por su padre, junto con sus 4 hermanas, en 1930. Cuando cumplió los 19, decide marcharse a vivir con su padre, con quien se mudará a Los Ángeles en 1943. Pero la relación entre ambos es muy tensa, y Elizabeth se marcha tras una fuerte discusión entre ambos. Su vida transcurrirá durante un tiempo entre trabajos eventuales y retornos a Massachusetts a ahorrar dinero trabajando como camarera. Tras 2 matrimonios fallidos, Elizabeth Short pasará sus últimos 6 meses de vida viviendo en diferentes apartamentos, hoteles y pisos, no quedándose en ningún lugar por un periodo superior a 2 semanas. El 15 de enero de 1947 aparece el cuerpo de Elizabeth Short en un descampado de Leimert Park, Los Ángeles, y es descubierto Betty Bersinger y su hija de 3 años mientras ambas daban un paseo. Lo más terrible del caso es la forma en que estaba el cuerpo de la desafortunada Elizabeth, seccionado por la cintura, completamente drenada de su sangre y con un profundo corte desde un lado a otro de la boca, en una macabra mueca. Además de esto, se podía deducir que en aquella escena había mucho de preparación, ya que el cuerpo había sido lavado y puesto de manera que sus brazos quedasen en ángulo recto, además de que se le habían extraído el corazón, los intestinos y el vaso. Durante el 23 de enero de 1947, el presunto asesino llamó al editor del rotatorio Los Ángeles Examiner, explicando que no estaba satisfecho por el seguimiento que los medios estaban dando al caso de Elizabeth Short, y para demostrar que él era el autor, se comprometió a enviar algunos efectos personales de la víctima a la dirección del periódico, y así lo hizo, ya que al siguiente día llegaron a la editorial algunos documentos personales de Short, tales como su certificado de nacimiento, su DNI e incluso una libreta de direcciones que llevaba en su portada el nombre de Mark Hansen. Debido a que Hansen fue la última persona en ver con vida a Elizabeth, pasó a ser el principal sospechoso de la investigación policial. El supuesto autor continuó su comunicación con el periódico y comenzó a firmar sus cartas como el vengador de la Dalia Negra. Un obstáculo con el que se topó la policía fue que debido a la publicidad que recibía el caso, decenas de personas comenzaron a llamar a la policía asegurando saber quién era el asesino. La totalidad eran indicios falsos, y mientras tanto el autor real seguía sin aparecer. Sea como fuere, la investigación del caso de la Dalia Negra nunca llegó a detener al responsable de tan atroz crimen y su identidad sigue siendo un misterio sin resolver, y se ha culpado de ello a la mala relación entre policías y periodistas, aunque el caso de estos últimos se les acusó de retener información vital, ya que ellos tenían contacto directo con el asesino y no daban su información a conocer para poder asegurarse de la exclusiva. También se les acusó de manipular la realidad para hacer ver que Short fue simplemente una víctima de su estilo de vida decadente y lleno de vicios, cuando lo cierto es que Elizabeth no bebía ni fumaba, y mucho menos frecuentaba las salas de juego. Lo cierto es que la prensa no fue justa con la víctima de un crimen brutal, y la policía jamás llegó a detener al autor real de uno de los crímenes más famosos de la historia de Estados Unidos. Solo ya el nombre de la localidad produce escalofríos, y es que para los que no conozcan la historia real de lo ocurrido en aquella casa, la mañana del 15 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo se presentó en el bar del pueblo aterrorizado y gritando que habían matado a toda su familia,
sus padres y sus 3 hermanos, cuando se presentaron en el 112 de Ocean Avenue. Los vecinos de Amityville contemplaron con horror la masacre sangrienta que se repartía por toda la casa. Habitación por habitación, los miembros de la familia de Feo fueron apareciendo ante sus ojos, asesinados en medio de un gran charco de sangre y todos curiosamente en la misma postura. Poco después descubrían que habían sido sedados la noche anterior, con somníferos y que por lo tanto no llegaron a enterarse de la presencia del asesino. Evidentemente, el principal sospechoso fue Ronald DeFeo, el hijo de 17 años que había conseguido escapar, y poco tardaron en averiguar su espíritu conflictivo y atormentado. Ronald DeFeo terminó por declararse culpable de todas las muertes, pero adujo no haberlo hecho conscientemente. Según el niño que hoy cumple una condena de 25 años, fue una fuerza sobrenatural y demoníaca que lo poseyó y disparó por él. Rumores de todo tipo, leyendas y demás historias comenzaron a circular entonces por Amityville. Con el paso de los días, la casa se devaluó tanto que en una familia, los Lutz se atrevieron a comprarla y trasladarse a vivir ahí. Era diciembre de aquel mismo año, 1974, y los extraños sucesos volvieron a reproducirse poco a poco. Apenas pudieron vivir 28 días en la casa de Amityville. Todo comenzó nuevamente con puertas que se abrían y cerraban, con manchas que aparecían en distintos lugares de la casa, con ruidos extraños y con una presencia sobrenatural que Louis Lutz decía sentir. Día tras día, la familia vivía escenas cada vez más terroríficas. La señora Lutz comenzó a soñar con los crímenes sucedidos en la casa, solo que en sus sueños la familia asesinada era la suya propia. Según el propio señor Lutz, su esposa empezó a comportarse como una bruja. Había llegado el momento de marcharse, no sin antes avisar al padre Precoraro, párroco de la iglesia del pueblo, quien acudió a la casa para bendecirlo. Según el cura, nada más entrar, escuchó una voz que le gritaba que se largara de allí, y violentamente fue expulsado del interior de la casa. Luchó por entrar, pero no pudo. Hasta aquí los hechos reales que realmente han podido constatarse: el asesinato de la familia de Feo, la presencia de los Lutz y la bendición del padre Pecoraro. Cuenta la historia que desde entonces, desde la partida de los Lutz, la casa se ha mantenido deshabitada y en venta. Es la versión más misteriosa del caso de Amityville, pero que ciertamente podría esconder un fraude tras ella. Evidentemente, los investigadores han estudiado el asunto en profundidad y se ha descubierto que en aquel lugar antiguas etnias indias dejaban morir a sus miembros locos o enfermos, pero que independientemente de sucesos anteriores y de que realmente los asesinatos sí ocurrieron. Lo que ya puede que no sea tan cierto es el motivo que los justificó. Ronald DeFeo se evitó una condena mayor aduciendo a ese enajamiento mental producido por la posesión de su cuerpo, y sobre todo los Lutz hicieron de aquella historia un negocio muy rentable, pues dieron la exclusiva a Jay Henson, quien escribiera el libro The Amityville Horror, que se acabaría convirtiendo en el best-seller con películas incluidas a sus espaldas. Sin embargo, los Lutz fueron denunciados por otro editor que quería sus derechos, y se vieron forzados a explicar en juicio que ciertos hechos que habían contado podían no ser de todos ciertos, como la levitación de su esposa o la tormenta eléctrica que azotó la casa el día de su partida, cuando los partes meteorológicos no detectaron nada en aquel día. Lo cierto también es que la leyenda urbana se ha encargado de ir engordando cada vez más la historia, y se han podido leer cosas como que a Louis Lutz se le comenzaron a caer los dientes, que en cierta ocasión todos los muebles del salón de la casa dieron vueltas por toda la habitación, o como el mismo hecho que se diga que la casa está deshabitada desde entonces. Realmente poco después la casa fue comprada por los Cromartin, quienes siempre mantuvieron que en la misteriosa casa de Amityville, durante su estancia allí jamás había ocurrido nada fuera de lo normal, lo mismo que también sostienen sus actuales propietarios, los Wilson, quienes aducen que lo único realmente fuera de lo normal es el continuo acoso que sufren por parte de los turistas que día tras día se meten en sus posesiones para tomar fotos o investigar.